La oscuridad de la noche guarda secretos que pocos se atreven a descubrir. En Cuentos de la Noche, nos adentramos en los rincones más sombríos de la historia, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan para dar vida a las leyendas más aterradoras. Esta noche, viajaremos por un tramo de carretera infame, envuelto en misterios y tragedias. Un lugar donde los susurros del viento parecen cobrar vida, y donde las almas perdidas buscan venganza. Prepárate para conocer la espeluznante leyenda de La Rumorosa, un lugar donde el terror y la desolación se encuentran en cada curva. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Entonces, apaga las luces, sube el volumen y acompáñame en este relato que te pondrá los pelos de punta. Bienvenidos a Cuentos de la Noche. La leyenda de La Rumorosa. En el árido desierto de Baja California, hay un tramo de carretera infame conocido como La Rumorosa. Este serpenteante camino, rodeado de montañas rocosas y acantilados traicioneros, es temido por muchos debido a sus peligros, pero también por las historias macabras que lo rodean. La leyenda cuenta que, hace décadas, un hombre llamado Don Evaristo era el encargado de mantener la carretera. Se decía que tenía un pacto con fuerzas oscuras para proteger el camino, y a cambio, debía entregarles almas de los viajeros que cruzaban por allí. Una noche, mientras trabajaba bajo la luz de la luna, Don Evaristo se encontró con una mujer vestida de blanco, caminando sola por el camino. Ella le pidió ayuda para llegar al próximo pueblo, pues su automóvil se había descompuesto. Don Evaristo, con su habitual amabilidad, accedió a llevarla en su vieja camioneta. Durante el trayecto, la mujer comenzó a contarle sobre la tragedia que había sufrido. Su esposo y sus hijos habían muerto en un accidente en esa misma carretera. Entre lágrimas, le pidió que le ayudara a reunirse con ellos, pero Don Evaristo le dijo que eso era imposible. Al llegar a un punto particularmente peligroso de la carretera, la mujer se volvió hacia Don Evaristo con una mirada penetrante. «Tú los conoces, ¿verdad? Tú los enviaste al más allá», le dijo con voz gélida. Don Evaristo sintió un escalofrío recorrer su espalda y, antes de que pudiera responder, la mujer desapareció, dejando tras de sí un rastro de frío y silencio. Confundido y aterrado, Don Evaristo frenó bruscamente y salió de la camioneta, solo para descubrir que estaba al borde de un precipicio. Si no hubiera detenido el vehículo en ese momento, habría caído al vacío. Días después, encontraron la camioneta de Don Evaristo abandonada. Nunca se supo más de él, pero desde entonces, los viajeros aseguran haber visto a una mujer de blanco en la carretera, pidiendo ayuda para encontrar a su familia. Quienes la recogen, nunca vuelven a ser los mismos. Algunos dicen que se les aparece en sueños, revelándoles oscuros secretos de sus vidas. Otros afirman haber escuchado su risa en las noches, como un eco en las montañas que rodean La Rumorosa. Y así, la leyenda de la mujer de blanco sigue viva, recordando a los que se atreven a cruzar por La Rumorosa que no todos los fantasmas están dispuestos a descansar en paz. La venganza de la mujer de blanco. El misterio de la mujer de blanco en La Rumorosa no se quedó en una simple leyenda. Con el paso de los años, se convirtió en una realidad palpable para aquellos que se atrevían a desafiar la carretera en las noches más oscuras. Los lugareños comenzaron a notar que, cada vez que alguien desaparecía o sufría un accidente inexplicable en ese tramo, el nombre de Don Evaristo surgía como un susurro entre los vientos que azotaban las montañas. La historia se hizo más siniestra cuando un grupo de jóvenes decidieron acampar cerca de La Rumorosa, con la intención de investigar las historias y, si tenían suerte, captar alguna evidencia paranormal. Armados con cámaras, grabadoras y el valor típico de la juventud, se adentraron en la carretera sin pensar en las advertencias de los ancianos del pueblo. Durante el primer día, todo fue normal. Montaron su campamento, exploraron los alrededores y no encontraron nada fuera de lo común. Sin embargo, al caer la noche, las cosas comenzaron a cambiar. El viento, que antes era una suave brisa, se convirtió en un rugido constante, como si la montaña misma estuviera quejándose. Uno de los jóvenes, Raúl,
decidió aventurarse solo hacia un punto elevado desde donde se podía ver la carretera en su totalidad. Llevaba consigo una linterna y una grabadora. Al llegar al lugar, notó que el viento parecía susurrar su nombre, como si alguien lo llamara desde la oscuridad. Intrigado, encendió la grabadora y comenzó a hacer preguntas, tratando de provocar alguna respuesta del más allá. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Qué quieres? Durante un momento, todo estuvo en silencio, pero luego, un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar una voz suave y triste que decía: «Estoy buscando a mi familia». Raúl, aterrado, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. La voz continuó, ahora más cerca, como si estuviera justo al lado de él: «Ayúdame a encontrarlos. Don Evaristo me los quitó». Sin pensarlo, Raúl salió corriendo hacia el campamento, pero al llegar, encontró a sus amigos inmóviles, con los ojos abiertos, mirando al cielo. Parecían estar en trance, como si algo los hubiera hipnotizado. Al sacudir a su amigo más cercano, este reaccionó, pero su rostro mostraba un miedo indescriptible. «La vimos», dijo entre lágrimas. «Ella vino a buscarte, Raúl». Sin perder tiempo, recogieron sus cosas y abandonaron el lugar, dejando atrás su equipo y cualquier evidencia que hubieran captado. La carretera los recibió con sombras que parecían moverse por sí mismas, y el viento se convirtió en un grito agónico que los acompañó durante todo el trayecto de regreso al pueblo. Al día siguiente, cuando intentaron recuperar su equipo, no encontraron nada. Las cámaras, grabadoras y carpas habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, al revisar las grabaciones en casa, descubrieron algo aún más perturbador. En el último momento antes de que Raúl apagara la grabadora, se escuchaba claramente la voz de una mujer que decía: «Don Evaristo, aún no he terminado contigo». Desde entonces, Raúl no volvió a ser el mismo. Se obsesionó con la historia, convencido de que la mujer de blanco estaba ligada a su destino. Pasaba las noches en vela, investigando la vida de don Evaristo y buscando alguna pista que pudiera apaciguar el espíritu vengativo que lo perseguía. Pero cada vez que creía estar cerca de la verdad, algo extraño ocurría: luces parpadeaban en su casa, las puertas se cerraban solas, y en los espejos, veía reflejos que no deberían estar allí. Finalmente, una noche, Raúl decidió regresar solo a La Rumorosa, convencido de que debía enfrentar su destino. Nunca se volvió a saber de él. Los pocos que aún se atreven a hablar del tema, dicen que la mujer de blanco sigue rondando la carretera, y que ahora, no solo busca a su familia, sino también a aquellos que se cruzan en su camino. Y que, entre los vientos que recorren La Rumorosa, a veces se puede escuchar una voz que llama por Raúl, como si la tragedia de don Evaristo estuviera destinada a repetirse, una y otra vez, hasta que el espíritu de la mujer encuentre paz. Y así terminamos nuestro recorrido por los misterios y leyendas que envuelven La Rumorosa, un lugar donde el viento no solo sopla, sino que susurra historias de miedo y misterio. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos de terror. ¿Tienes alguna leyenda que te gustaría que exploráramos? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima, y recuerda, no todo lo que el viento trae es solo aire, a veces, son voces del pasado.